Hola, hola familia, ¿cómo están? Feliz, me siento muy, muy, muy feliz y privilegiado de poderlos acompañar el día de hoy. Eh, y bueno, qué privilegiado también de poder compartir la palabra el día de hoy. Eh, Vamos a hacer una pequeña paradita en el Evangelio de Mateo para compartir algo que lo hacemos una vez al año en Bogotá. Bueno, y antes de continuar, por supuesto, les traigo muchísimos saludos de toda la familia de Semilla Bogotá, de mi familia, de mi esposita, de mis hijas. Y bueno, entonces queremos compartir con ustedes en el libro de Lucas. Hay un pasaje maravilloso, hermoso en el Evangelio de Lucas que normalmente una vez al año lo compartimos con la iglesia para hablar un poco sobre nuestro ADN de semilla y lo que buscamos y lo que deseamos con todo nuestro corazón en el momento de servir a Dios como iglesia, lo cual implica, por supuesto, servir a las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar mirando el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 y me acompaña con su Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Por supuesto, nuestro estudio sistemático, vamos a ir verso a verso por este capítulo. Tenemos ahí la gran parábola, ¿no? Muchos hablan de que son tres parábolas. Encontramos ahí la parábola de la oveja perdida, eh, la moneda perdida y el famoso pasaje del hijo pródigo. Pues muchos hablan que son tres parábolas, pero muchos coinciden también que es una sola parábola en la que tiene tres partes. Eh, Vamos a ir entonces verso a verso, capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo inicialmente versos 1 y 2. Dice así, capítulo 15, Evangelio de Lucas, versos 1 y 2. Oramos y nos adentramos en el texto. Entonces, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Quiero leerlo una vez más, leámoslo una vez más, atentos a todo lo que está pasando y que vayamos de una vez meditando y pensando lo que está sucediendo aquí en este pasaje que nos habla el libro de Lucas. Dice una vez más, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Oremos, mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir las escrituras, Señor, poder sentarnos alrededor de tu maravillosa palabra. Te pedimos que podamos escuchar tu voz, Señor, a través de ella, como siempre, hablando a nuestro corazón y que, por supuesto, nos permitas seguir creciendo y avanzando y caminando en el centro de tu maravillosa voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, inicialmente hablar un poquito de Lucas, ¿no? De este evangelio que se le atribuye a Lucas, el evangelista, este médico acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Comenta él mismo en el capítulo 1 que investigó y que hizo una labor de investigación con los discípulos. Aún muchos comentan que con la misma Virgen María, dado que hay detalles de la niñez de, de Jesús que no encontramos en otros evangelios. Y bueno, este médico también comentan que, por supuesto, hay términos médicos dentro del mismo evangelio lo que sugiere esto, pero más allá de eso, hay algo que me gusta mucho y es que va dirigido a este Teófilo, ¿no? Y bueno, alrededor de eso, eh, muchos dicen que este Teófilo podía ser un soldado romano de alto rango que también patrocinó el productor
ejecutivo del libro, que patrocinó el libro, pero alrededor de esto hay algo que me encanta y que quiero compartir, y es esta palabra. Sí, la palabra teófilo como tal, etimológicamente, teos, que es Dios, filos, que es amante o que ama o simpatizante de. Y es interesante cuando lo abordamos desde este punto etimológico, porque precisamente el libro, todos coinciden, y me parece maravilloso que todos coincidan en esto, es que este libro está dirigido a gentiles, nosotros, ¿sí? Pero ya específicamente a estos primeros simpatizantes del Evangelio, ¿sí? Gentiles que de alguna manera eran receptivos a las buenas nuevas, al Evangelio. Entonces, Lucas está escribiendo a ellos. Y es importante que tengamos esto como contexto para ahora empezar a adentrarnos al pasaje. Ahora, bueno, el libro escrito aproximadamente en el año 70, dicen algunos, después de Cristo. eh, Eso es interesante también porque algunos lo ubican un poco antes, otros lo ubican alrededor del año 70 después de la destrucción del templo, dado que hablan que este pasaje, cuando Jesús habla de la destrucción del templo, hablan de que este pasaje escrito está escrito post-evento. Es como si cuando Lucas está escribiendo esto ya habría sucedido, ya se habría cumplido. Entonces algunos lo ponen alrededor del año 70, otros un poco antes, pero lo que sí me encanta es que está dirigido a gentiles y comenta mucho acerca de los seguidores de Jesús. Y bueno, como nuestro pastor nos ha enseñado el tema del discipulado, así como veíamos en Mateo, estas ocasiones en las que se repite el tema de seguir a Jesús, de sígueme, el tema del discipulado. Bueno, qué lindo poderlo abordar desde este punto de vista ahora acá en Lucas, que nos habla de los seguidores de Jesús. Si bien Mateo está centrado mucho en la enseñanza y en el discurso de Jesús, eh, Lucas nos habla mucho de sus seguidores. Entonces, decía al principio que abordamos este texto desde esta perspectiva de lo que está sucediendo y de qué papel debemos tomar nosotros como comunidad, ¿sí? Como iglesia que queremos impactar de alguna manera el lugar en el que estamos. Pero cuando digo impactar me refiero a servir. Sí, no es el impactar que en algunas ocasiones vemos, ¿no? Nosotros con nuestro ADN semilloso entendemos que la base de todo es el amor y servir a nuestro hermano, y recordamos también cuando hemos hablado de fe, que nuestra fe es una fe que debe estar en beneficio de otros también. Entonces, alrededor de todo eso, abordamos este pasaje de Lucas. Y entonces aquí en el verso 1 y verso 2 vemos que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, todos. No es casualidad que Lucas escriba todos, cuando vimos que hizo un trabajo de investigación, que era un médico, que tenía claridad de lo que estaba diciendo. Eso es como, no es como cuando en Colombia, por ejemplo, cuando hablamos y hacemos esas exageraciones, que llovió mucho, llovió en todo el país, ¿no? Llovió en determinados lugares, pero solemos hacer esas exageraciones. No es el caso aquí. Entonces, cuando Lucas habla de que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, hace referencia de que era gran cantidad de personas. Y es interesante que diga publicanos por un lado y pecadores, ¿cierto? Podría decir simplemente pecadores y ahí estamos todos, ¿verdad? Pero es interesante porque de alguna forma cómo se estratificaban, ¿no? Y se estratificaban las personas dentro de la comunidad. Y es interesante porque sucede mucho eso también dentro de la iglesia, ¿no? Estos estratos, y me encanta decir esto, y siempre lo comparto con los discípulos en Colombia, y es que realmente hay dos posiciones o dos
dos lugares. Uno es el Señor, donde está el Señor, y el otro es donde estamos todos los demás. Realmente existen dos posiciones, con Cristo y sin Cristo. Eh, y bueno, vemos que habla de publicanos y pecadores. Pecadores, seguramente personas que no seguían la ley, que de alguna forma habían cometido algún delito o cosas por el estilo. Y los publicanos, por otro lado, los traidores de la tradición, los traidores de la patria, ¿cierto? Al servicio de los romanos. Pero lo interesante aquí en este verso 1 y 2, tenemos ya claro quiénes están aquí. Jesús por un lado, publicanos y pecadores en el otro, y por otro lado estaban los fariseos, los escribas que murmuraban. Entonces tenemos unos publicanos y pecadores que se acercaban. Wow, unos se acercaban a Jesús, y por otro lado, otros que murmuraban. ¿Sí? Unos se acercaban y otros murmuraban. Y aquí ya es para que vayamos reflexionando en qué lugar eh, debemos estar nosotros. Los escribas y fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y bueno, tenemos muy claro este contexto de que recibe y come, ¿cierto? Dice que con ellos comía, lo que era una actitud de estar como de acuerdo con alguien, como identificarse con alguien, cuando te sientas a la mesa con alguien, ¿cierto? Eso hace referencia a cercanía, y era lo que no podían soportar los fariseos. Ahora, con qué tipo de personas se relacionaría Jesús hoy? ¿Sí? Si vemos que en ese entonces las personas con las que estaba Jesús no eran las más, las más queridas, las más famosas, las más, bueno, ¿con qué tipo de personas se relacionaría Jesús hoy? Y es importante que lo pensemos. ¿Por qué? Porque obviamente hoy nosotros somos quienes tenemos esta misión y este llamado, ¿no? De servir a los demás, así como lo hizo Jesús. Ahora, entendiendo Jesús lo que había en la mente de los fariseos y los escribas, dice entonces que les refirió la siguiente parábola. Y vamos al verso 3. Y si usted tiene ahí una Biblia reina verdadera, me encanta. Un amigo decía que si un ángel se le aparecía y no le hablaba en versión Reina Valera, no le creía. Dice el verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¡Ah! Se me llevaron a Nico. Gracias, Pablo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Conocemos este famoso pasaje de la oveja perdida. Y bueno, lo primero que encontramos aquí es esto que tiene que ver con esta lógica maravillosa de Jesús, completamente contraria a la nuestra. 100 ovejas, se pierde una, bueno, es como el riesgo, la probabilidad aceptable, ¿cierto? De error, lo que se puede perder en un negocio, en una inversión que haces, el 1%, ok, es válido, pero cuando ya no estamos hablando de negocios, de esto, sino estamos hablando de personas, de corazones, la cosa ya cambia, ¿no? Ahora, algo que me encanta aquí en este pasaje es que Jesús les habla de ovejas. Y por supuesto, la cultura judía, los judíos, cuando les hablan de ovejas, es algo con lo que ellos estaban muy relacionados. Y quiero por un momentico, miren, que vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel hay una palabra brutal que habla de esto, para los pastores de Israel. Y es muy interesante porque Jesús les está hablando en un lenguaje que ellos conocen. Y dice que les refiere esta parábola cuando cuando sabe lo que están, de lo que están pensando, lo que están diciendo, lo que están murmurando los escribas y fariseos. Entonces Jesús les está hablando de alguna forma a ellos también, ¿sí?
Y claro, les habla en un lenguaje que ellos conocen porque muy seguramente escribas y fariseos conocían la ley y sabían esto que está escrito en el libro de Ezequiel. Vamos a mirarlo. Y quiero aquí compartirles los separadores de mi hija Hannah en sus dibujos. Dice así, Ezequiel capítulo 34. ¿Me acompañan, por favor? Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, wow, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es tremendo. Vemos que las palabras de Jesús, claro, en la sola parábola de ir por una que se perdió es maravilloso, pero también entendemos el contexto de lo que estaba retumbando en la mente de los fariseos. Ahora, el verso 11, miren, el verso 11 del mismo capítulo 34 de Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Wow. Entonces, esto que les está diciendo Jesús, ¿no recuerdan esto que está en el libro de Ezequiel? ¿Cuál es realmente el trabajo? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? Es lo que Jesús vino a hacer. Y una vez más, como hablamos al principio, es lo que nosotros hoy como iglesia, como familia, eh, debemos hacer. Y me encanta cómo cierra esta parábola, volviendo a Lucas, el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo creo que Jesús les está diciendo aquí a los fariseos que al final estos 99 que no necesitan arrepentimiento, ¿dónde estarán? ¿Quiénes son esos 99 que no necesitan arrepentimiento? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Yo creo que todos, esa oveja que se perdió, ahí en esa oveja, esos somos cada uno, cada uno de nosotros. Jesús vino por cada uno de nosotros. Realmente esos 99 no existen, ¿cierto? Sí, lo que enseñaba Jesús y antecedido por Juan el Bautista, arrepentíos, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Wow. Entonces, esos 99 que no necesitan arrepentimiento realmente, ¿no? Todos somos esa oveja que se perdió. Ahora, continuando, verso 8, pasando a la otra parte de la moneda perdida, dice parábola de la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, ojo, la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La moneda que se perdió. Wow. Y aquí lo que, lo que reflexiono sobre esto es, primero, bueno, esta moneda, ¿dónde se perdió? ¿Dónde? En la casa. Ahora, ¿a alguien se le ha perdido algo dentro de su casa? Cuando alguien pierde algo dentro de su casa, normalmente dice, bueno, después la busco. Y de hecho, en Colombia hablamos un poco así. Después la busco. Y seguramente cuando no la esté buscando, seguro que aparece. Ojo, esta moneda se perdió dentro de la casa. ¿Sabes qué? La casa puede representar también la iglesia, la comunidad. Dentro de la iglesia también hay personas perdidas, que de pronto no han podido conectar, que creen que Dios está lejos de ellas.
que han sido en algunas ocasiones lastimados, lacerados, desafortunadamente por la misma iglesia, la misma casa. Entonces, como iglesia debemos identificar esa moneda y buscarla dentro de la casa. Los perdidos no solamente están afuera, a veces también están dentro de nuestra propia comunidad. Por eso es importante que esto de ser comunidad fuera, fuera también de un edificio. Eso es maravilloso, ¿sí? Ser comunidad, ser iglesia fuera del edificio y entender cómo puedo yo ser respuesta a las necesidades de mi hermano, ¿sí? Miren, y esto lo digo también porque yo eh, conozco del Señor hace muchos años eh, y, y en muchas ocasiones sirviendo, estando dentro de la iglesia, también he estado perdido, me he sentido perdido, ¿sí? Entonces, que oremos que Dios nos ayude y que podamos siempre esto ser respuesta, ser bendición para mi hermano. Dice nuestro pastor, la respuesta a las oraciones de nuestro hermano. Eso es importante, ¿vale? Y bueno, por último, eh, desde el verso 11 leemos la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos, wow, esta escena es maravillosa, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Bueno, qué decir de esta hermosa porción de la palabra, ¿no? El amor del Padre hacia la humanidad. Y vemos que en las tres hay algo que se pierde, ¿cierto? Pero también hay algo que de alguna forma es hallado o encontrado y luego hay una fiesta, ¿sí? Algo que se pierde, algo que es hallado y luego hay una fiesta. Y esto me encanta también que es como si el amor incondicional de Dios estuviera representado en cada una de ellas a través del Hijo de Jesús, ¿cierto? Él es nuestro buen pastor, ¿cierto? También el Espíritu Santo que cuida de nosotros como comunidad, como iglesia, y pues aquí vemos la manifestación del amor de Dios como Padre hacia, hacia la humanidad. Si hemos leído este pasaje, también podemos concluir que eh, este hijo, ¿no? Este joven cuando llega a lo más bajo, porque se dice que quería llenarse con lo que comían los cerdos representaban para los judíos un animal inmundo, ¿sí? Eh, es como Lucas quiere mostrarnos, bueno, Jesús en esta parábola quiere mostrarnos hasta dónde puede caer el ser humano. Bueno, está hablando de los cerdos, de animal inmundo para ellos. Y no es coincidencia que los mencione, porque si bien sabemos hoy en día la humanidad, el ser humano puede caer hasta lo más bajo. Y dice
que este joven en el momento en el que está, un momento difícil, ¿sí? Con hambre, eh, porque ¿qué fue lo que lo llevó a él a reflexionar? Dice que volvió en sí. Siempre le digo a los músicos, pero ¿volvió en sí mayor o en sí menor? Sí, volvió en sí. ¿Qué lo hizo a él reflexionar? El gran amor que sentía él por su papá o que extrañaba mucho a su papá. ¿Qué fue lo que lo hizo a él volver en sí y reflexionar? El hambre, ¿cierto? El hambre, la circunstancia difícil, el problema, la dificultad, ¿sí? Y eso es interesante porque algunas veces como hijos de Dios, creemos que no van a haber circunstancias difíciles, ¿cierto? Y en muchas ocasiones estas circunstancias difíciles, estos problemas, estas dificultades que a veces atravesamos por estar en muchas ocasiones lejos de Dios, lejos de su propósito y lejos de su voluntad, vienen a nosotros como resultado de nuestras decisiones, pero, pero también nos hacen volver en sí, ¿cierto? Y de alguna forma vamos nuevamente a Dios. Ahora, eso no, bueno, muchos pueden decir, wow, sí, qué lindo que el ser humano reflexione, reaccione y vuelva a Dios. Pero si bien eh, entendemos el contexto de lo que Jesús está hablando acá de Deuteronomio 21, según la tradición judía, este hijo rebelde que se fue, no podía volver. Si volvía, podía morir. Sí, pero aquí Jesús nos está hablando del amor incondicional del Padre, de nuestro Señor hacia la humanidad. Así que aún en medio del lodo, de los cerdos, si decidimos acercarnos a Dios, Él está presto para recibirnos. Tenemos esa capacidad de decidir, pero Dios siempre está ahí. ¿Sí? Eh, Decía mi pastor ayer, comentaba que es increíble cómo Dios puede estar tan cerca, pero el ser humano tan lejos. Es increíble. Tenemos capacidad de decidir, pero Dios está ahí. Ahora, todo esto vemos el amor de Dios en cada uno de estas, en la oveja que se perdió, en la moneda, en el hijo pródigo. Pero ahora nuestro deber, ¿no? Nuestro deber como iglesia es reflejar ese amor de Dios. ¿Sí? Eh, Al final es el amor por los demás lo que realmente cambia, lo que realmente marca la diferencia. Ved cómo se llaman, eran las palabras, ¿sí? de las personas del primer siglo, refiriéndose a los cristianos, refiriéndose a esta primera iglesia, que daban la vida, unos daban la vida en amor por otros. Wow, eso es lo que yo creo, una iglesia que se da, que se da por los demás, ¿sí? Una iglesia que dice, yo me hago a un lado para que Cristo brille. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, wow, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A veces queremos ser protagonistas, no queremos ese reconocimiento de las personas. Mira, hay un libro interesante, Fabián Liendo, que se llama Invisibles. La iglesia real es la que no ves. ¿Sí? Dar nuestra vida así para que Él crezca y de esta forma mostrar el amor de Dios a las personas. Oramos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias maravillosa, por tu maravillosa palabra, Señor. Permítenos caminar en pos de ti, Señor, en el centro de tu voluntad y de esta forma reflejar tu amor a las personas que nos rodean. Que ese amor que tú mostraste por la humanidad, Dios, pueda ser real en nosotros, Señor, y que cuando hablamos de tu amor, cuando proclamamos tu amor, que lo hagamos a través también de estos actos, de acciones, de actos de misericordia, Dios, que lo puedan ver, que puedan verte a ti en nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.